Bueno, nuevamente con ustedes, es un placer seguir aprendiendo de todos los expositores, de todos los colegas. Ahorita vamos a hablar de la segunda charla que tenía para el día de hoy, es el manejo endovascular del stroke. Ya sabemos para qué sirve y hasta las 6 horas, pero ¿qué hacer en un paciente que tiene más de 6 horas o un stroke de tiempo desconocido? Es muy frecuente aquel paciente que se despierta con un stroke y no sabemos hace cuánto tiempo está presentando los síntomas. Muy bien. Entonces, desde septiembre del 2001 tenemos la publicación del ASPECT. El ASPECT es un sistema del que ya nos habló muy bien el doctor Sergio Vargas, en una tomografía simple de cráneo a nivel ganglionar y supraganglionar, a nivel de los ganglios de la base, podemos lograr esta clasificación, una medición basal de los signos tempranos o establecidos de stroke y graduar hasta un puntaje de 10, donde 10 es un puntaje adecuado, es un TAC simple de cráneo normal, y donde cuando tenemos menos de 5 ya sabemos que el paciente tiene un pronóstico malo, secundario a un infarto cerebral y que puede presentar una transformación hemorrágica. Este ASPECT, que ya pues está muy bien estudiado, tiene una sensibilidad hasta el 78% y una especificidad en ojos expertos hasta el 96%. Desde 1958 se utilizan o se ha publicado, tenemos la primera publicación de una fibrinolisis que se hacía intravenoso intraarterial. Miren estas imágenes que son de placas de rayos X simple, no se tenía sustracción digital, no estaba la tecnología actual que tenemos en los angiógrafos. En la imagen rotulada como A vemos que hacia el lado inferior vemos que no hay ramas de la cerebral media, pero en el lado B vemos cómo aparecen esas ramas de la cerebral media por debajo ahí de la cerebral anterior como un resultado exitoso de una fibrinolisis con plasmina que se inyectaba, como les dije anteriormente, intravenoso o intraarterial. Ya de esto hemos hablado bastante, entonces tenemos los resultados del ECAS que ampliaron el uso de RTPA de 3 hasta 4.5 horas de manera segura, y esas son las guías que nos recomiendan actualmente para el manejo intravenoso del stroke, para la trombolisis endovenosa. Entonces es la ventana hasta 4.5 horas, es seguro tratar los pacientes con un stroke para ponerles RTPA o Actilysis si no tiene contraindicaciones. En 2003 está este estudio que nos llama mucho la atención. ¿Qué pasó en el 2013? En el 2013 el IMS 3 dice que definitivamente las terapias endovasculares para el manejo del stroke no son tan buenas, que presentan una tasa no despreciable de complicaciones y que puede llegar a ser incluso más costoso y no tiene mucho beneficio comparado con la terapia convencional. Pero como siempre hay gente estudiosa y resiliente, se dieron cuenta en un análisis del subgrupo de este estudio que los pacientes menores de 70 años con una escala del NIS o NIACE de 17 puntos o más, aleatorizados a las 4.5 horas o menos, con un ASPECT bueno de 8, que recibieron RTPA, tuvieron tendencia a la mejoría. Entonces se enfocaron en ese paciente. En ese subgrupo de pacientes, y llega el Mr. Clean, y luego el Mr. Clean en el 2015 llegan estos 5 estudios, todos pararon antes de tiempo porque comprobaron que entre 4.5 horas y 6 horas para pacientes con oclusión de vaso grande de la circulación anterior, la trombectomía mecánica con stent, en ese momento con stent, era exitoso y los pacientes se beneficiaban. Como también se beneficiaban los pacientes con menos de 4.5 horas que tenían contraindicaciones para el uso del Actilysis o del RTPA. Muy bien, entonces en el 2015 vienen el Mr. Clean, el XNIA, el Escape, el Swiss Prime, el Revascat, todos se analizaron en este análisis colaborativo que se llama el HERMES, y las conclusiones del HERMES es que la terapia intraarterial es altamente efectiva. Ya sabemos que el número necesario para tratar, o el NNT, puede ser tan solo hasta de 3. Necesitamos tratar 3 pacientes para beneficiar uno, que eso es mucho mejor que otras terapias en medicina, incluso mejor que la intervención coronaria. El análisis de subgrupos también mostró que esta terapia es efectiva y segura. Entonces esto llevó a que en el 2016, esta publicación en Lancet, tenemos que
los pacientes deberían recibir trombectomía mecánica con un stent retriever, porque en ese momento los estudios se habían hecho con el stent retriever. Entonces sí se siguen los siguientes criterios, con un ranking previo bajo, con una oclusión de vaso grande, que se entiende como el término carotídeo y M1, el segmento en la cerebral media derecha. Obviamente pacientes se hicieron en mayores de 18 años con un NIH de más de 6, un aspect de más de 8, y que el paciente se inicie el tratamiento de la punción arterial antes de 6 horas del inicio de los síntomas, con una recomendación 1, con un nivel de evidencia 1A, recomendación y nivel de evidencia 1A, que es lo que actualmente se hace. Entonces tenemos otros recursos, ¿cierto? Siempre utilizamos un TAC simple de cráneo, no necesitamos más si el paciente está en ventana de 6 horas. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar que el paciente no tenga sangrado, que el paciente esté cursando con un evento isquémico, y evaluamos el aspects. Pero, ¿para qué nos sirven los estudios contrastados? Para definir dónde está el trombo. Siendo un trombo proximal y el paciente incluso está en ventana para RTPA, las guías actuales dicen que se le debe poner RTPA, pero siempre estamos pensando que la respuesta es de menos del 30%. El RTPA, cuando hay un trombo muy grande, no alcanza a diluir ese trombo tan grande. Igual se le debe poner al paciente RTPA, y si el paciente no mejora en un término de entre 30 a 60 minutos, deben llamar para hacer una trombectomía mecánica o remitir si no la tienen. Entonces aquí estamos viendo, lo primero que están viendo es un TAC sin contraste, el segundo es una cosa que se llama un TAC contrastado con... esto se llama con postproceso de imagen. Se da un poquito de proyecciones de máxima intensidad o MIP. En las imágenes siguientes entonces ya se está evaluando un TAC de perfusión, entonces se está evaluando volumen y flujo sanguíneo cerebral con esa escala de colores, y luego se hace el seguimiento. Obviamente es el mismo paciente a nivel ganglionar y a nivel supraganglionar, donde se ven entonces en el seguimiento, en el TAC simple de cráneo de control, donde estaba la alteración del flujo sanguíneo cerebral principalmente, se va a ver una zona hipodensa de isquemia secundario al stroke. Entonces esto nos puede ayudar a predecir, y digamos que con un postproceso de un TAC contrastado, de un angioTAC de cráneo, se puede acercar a unos análisis de perfusión de resonancia magnética, pero vamos a hablar de la fisiología. Esto ya no es solo imagen estática, vamos a hablar de fisiología del cerebro. No todos nos comportamos igual. ¿Qué pasa? Se dieron cuenta que hay pacientes que después de 6 horas también se puede llegar a beneficiar de la terapia endovascular, de la trombectomía. Entonces es como se publican los resultados del Down, que fue el primer estudio de ventana extendida que se publicó en el 2018, haciendo trombectomías a pacientes de 6 hasta 24 horas después del inicio de los síntomas. Luego vino el Diffuse 3, que entonces también evaluaba a pacientes de 6 hasta 16 horas después de los síntomas, y mostraba que estos pacientes, siguiendo algunos criterios de evaluación de la fisiología cerebral, evaluando básicamente el volumen del infarto y el volumen de la penumbra isquémica. La penumbra isquémica es un cerebro que está aturdido por la falta de sangre y por la falta de oxígeno, pero recuperable. Entonces ellos dijeron, vamos a medir los pacientes qué tanto tienen de infarto establecido y qué tanta área tienen de penumbra establecido. Hay pacientes que desafortunadamente en 3 horas ya se infartaron y no tienen colaterales, y ya cualquier terapia que le hagamos, así está indicada, no va a mejorar. Pero hay pacientes que tienen muy buenas colaterales, como el doctor Peñarete decía, es fundamental el manejo de la presión arterial en las urgencias. Por favor, revisar, no ser agresivos con el manejo de la presión arterial, porque obviamente al principio un paciente con déficit neurovascular agudo no sabemos si es isquémico o hemorrágico, pero si es isquémico y le tumbamos la presión, ese paciente es deleterio, no se van a abrir las colaterales, la perfusión cerebral se compromete y se va a infartar. Entonces tenemos pacientes que toleran más allá de las 6 horas. Entonces, actualmente utilizamos, aquí está el resumen del Diffuse 3 y el Down. Entonces, donde se evalúa el área, el volumen de isquemia, o sea, el volumen de infarto para el Diffuse 3 hasta 70 milímetros cúbicos, hasta 70 mililitros centímetros cúbicos de volumen de isquemia. Para el Diffuse 3 y el Down, entonces sí, va entre 20 y 50 en los 3 subgrupos que ellos analizaron. El Diffuse 3 entonces tiene básicamente un core
de infarto hasta 70 milímetros y si tiene un volumen de mismatch o de penumbra isquémica mayor de 15 milímetros o un radio, ellos utilizan también un radio de mayor o igual a 1.8. En el Down no utilizan volumen de mismatch, simplemente utilizan el core del infarto, como le dicen ahí, menos de 20 mililitros si es un paciente mayor de 80 años, menos de 30 mililitros si es un paciente menor de 80 años, si el NIH está entre 10 y 20, o un tercer subgrupo de menos de 50 mililitros si el paciente es menor de 80 años y tiene un NIH mayor de 20, que de pronto son los más comprometidos. Y la oclusión de vaso, ya sabemos que son hechos para circulación anterior, vaso grande, término carotidio o segmento M1. Muy bien, entonces aquí hacemos también una comparación, pues como ya lo explicaba anteriormente, los pacientes, el Diffuse 3 incluyó muchos más pacientes que el Down. Aquí volvemos, el Diffuse 3 tiene el NIH es más bajo, es mayor o igual a 6, los pacientes de Down eran de más de 10, y tenemos también el Diffuse puede llegar hasta a tolerar y podemos tratar pacientes hasta 70 mililitros. Obviamente con esta ampliación de los criterios escribió una más amplia población de pacientes que el Down previamente, y aproximadamente 40% de los pacientes del Diffuse 3 probablemente no hubieran cumplido con los criterios de ingreso para el Down. Entonces, ya sabemos qué terapias son efectivas, hasta 4.5 horas el RTPA intravenoso, hasta 6 horas la trombectomía mecánica, o antes de 4.5 horas si hay contraindicaciones o si no hay respuesta al trombolítico endovenoso, y sobre todo pensarlo si tenemos un angiotac y un vaso grande, si bien el RTPA no está contraindicado, ya tenemos que tener en la cabeza que ese paciente es probable que no me mejore con el trombolítico. Acuérdense que tenemos hasta incluso más del 70% si hay un vaso grande que de pronto el trombolítico no lo sirve. Siempre tenemos que estar pensando en activar el código stroke para el manejo de la terapia endovascular, para hacer trombectomía mecánica y tromboaspiración. Entonces, en resumen, el stroke de menos de 6 horas, lo que estamos hablando, ¿cierto? Ya lo tenemos muy claro. Tomamos decisiones con un TAC simple de cráneo. Hasta 4.5 horas, repito, RTPA, y generalmente se asocia con escalas de NIS bajo. Si tenemos un NIS de 10 o más, la sospecha de vaso grande es mayor. Entonces vamos a estar pensando que este paciente puede requerir trombectomía mecánica. Si el NIS es alto y el aspect es mayor de 5 y sospecha de un vaso grande, pensar en trombectomía mecánica. Si el aspect es menor de 5 o tiene una presión mal controlada, una hiperglicemia, ese paciente es de mal pronóstico y vamos a sopesar riesgo-beneficio, sobre todo comparando con la clase funcional de ese paciente o ranking previo. Paciente de tiempo desconocido, o sea, ¿qué hacer con el paciente que se despierta con un stroke y no sabemos hace cuánto le empezaron los síntomas o que ya pasó de las 6 horas? Hay que hacer estudios de perfusión como lo exigen el Down o el Diffuse 3. ¿Qué pasa? No siempre tenemos perfusión. Nosotros aquí afortunadamente tenemos cómo hacer perfusión, pero entiendo que no en todas partes se puede hacer perfusión y de pronto tienen acceso a la resonancia magnética, pero no a estudios de perfusión, porque eso requiere un análisis. Hay software de inteligencia artificial como el Rapid y unos similares que te evalúan eso y te lo mandan en un mensaje por correo electrónico y te dicen con los criterios del Down y del Diffuse si el paciente es candidato o no, y te sugieren si el paciente se beneficia o no de esta terapia. Entonces, ¿qué hacer? Hay varias corrientes en el mundo y se publica acerca de eso. Paciente con un NIH alto y un aspect bueno, por encima, esto es off-label, está fuera de las recomendaciones, pero tiene validez científica, no está en las recomendaciones de la AJA, pero tiene validez científica. Yo tengo un paciente con un NIH alto y un aspecto bueno en un stroke del despertar, usted pudiera dar el beneficio al paciente de una trombectomía mecánica. Hay otra manera de aproximarse, como ya dije, los criterios actuales son el Down y el Diffuse 3 y se deben hacer con perfusión mirando el mismatch, el radio y el volumen del infarto, pero también yo puedo comparar el flare y la difusión, y ese CTSI es el postproceso de un TAC o angiotac contrastado de cráneo para mirar las colaterales y hacer un aspect. También puede hacer uno eso. Son con las limitaciones que tenemos o que se tienen en algunas partes, porque afortunadamente aquí ya solucionamos el problema, pero pudiéramos estar tomando decisiones también
con algo que probablemente nos estamos adelantando a algo que que vendrá en guías futuras, y es que, por ejemplo, si nosotros hacemos un mismatch entre la difusión y el flare con una resonancia simple de cráneo, yo puedo ver, se está estipulado, yo sé que el flare me muestra cambios a las 4 horas, y generalmente cuando el flare ya está instaurado en la zona de isquemia, cuando ya te lo está mostrando, hay mínimo 4 horas. Pero si tú ves un flare sin cambios o con cambios mínimos y una difusión con cambios, puedo hacer un mismatch y puedo mirar el volumen de infarto de un territorio, por ejemplo, de la cerebral media. Y si tengo un mismatch adecuado, eso te puede servir para tomar decisiones y continuar. Entonces, digamos, si tenemos todos los recursos, hay que hacerlo como lo dicen las guías, pero también tenemos que tener en cuenta estos otros recursos que nos pueden ayudar a tomar decisiones en un momento determinado. Por algún motivo no se pudo hacer una resonancia contrastada o tomografía de perfusión. He hablado todo el tiempo de resonancia contrastada. También la tomografía de perfusión también está validada, al igual que la resonancia. Los estudios de perfusión cerebral se hacen por tomografía o por resonancia magnética. Entonces, esto es un estudio, aquí donde voy a correrme un poquito para ver mejor aquí. Entonces vemos una tomografía normal, luego a las 2 horas, luego vemos una tomografía a las 8 horas, donde estamos viendo ya cambios de isquemia, y en la última línea vemos una tomografía no contrastada, donde vemos un área hipodensa, donde vemos en territorio de la cerebral media izquierda un infarto establecido. Entonces vamos la disminución del flujo sanguíneo cerebral, que está en morado, y vamos a ver cómo pasan a las 2, a las 8, a las 24 horas después de instalar la isquemia. Y luego el Tmax de más de 6 segundos, el tiempo máximo. Eso está establecido, que cuando el contraste demora más de 6 segundos en penetrar el parénquima cerebral, eso ya es un infarto cerebral. Es una definición de estudios de perfusión de infarto cerebral. Por eso lo están ahí en verde establecido, sobre todo en la última tomografía, las 24 horas, que miren cómo van progresando ahí la hipodensidad y cómo va disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral con un Tmax de más de 6 segundos, en donde tenemos una zona de infarto. Tenemos aquí entonces también un mismatch hecho en Rapid, con el software de Rapid en tomografía contrastada en un estudio de perfusión. Entonces, donde te está en el área verde menos el área gris, te está mostrando la zona, los colores les pueden cambiar, le pueden variar, simplemente es hacer el apareamiento, comparar, fusionar los dos estudios de imagen, en donde se mira qué está infartado, o sea que tiene un Tmax ya establecido de más de 6 segundos, y cuál área está aturdida. Entonces se comparan, se restan esas imágenes, el área gris sobre el área verde, y te informa el volumen del mismatch, y te da el radio del mismatch que se utilizó en uno de los 2 estudios, y te dice el Tmax también de cuánto es. Entonces te dice el volumen del infarto, el volumen del mismatch y el radio del mismatch, y con eso revisa los criterios del Diffuse 3 y el Down, y mira si tu paciente es candidato, si tiene tejido cerebral salvable y que se pueda beneficiar. Lo mismo para resonancia magnética, estudio de perfusión. Aquí vemos el mapa de ADC. Entonces aquí con un ADC tiene una medida de menos de 620, entonces ya se considera que tenemos una lesión instaurada, y tenemos el Tmax de más de 6 segundos con un volumen de 76 mililitros. Entonces tenemos el área de penumbra versus el área de infarto. Entonces ahí te dice, tenemos un volumen de infarto de 10 mililitros, pero tenemos un área de penumbra de 76 mililitros, con un volumen de mismatch de 66 mililitros y con un mismatch radio de 7.6, y este paciente probablemente se beneficie o tiene indicación de manejo endovascular. Entonces esto es lo que te da el estudio. Te da obviamente el estudio simple, te da el estudio contrastado, te da un estudio de vasos del cuello y vasos intracraneales, y te da, incluso ya te llega con la recomendación donde te dice, este paciente cumple criterios de Down o Diffuse 3 para entrar a trombectomía mecánica. Son estudios de fisiología de perfusión cerebral. Bueno, esto es muy importante porque tenemos una recomendación 1 con nivel de evidencia B, y es que un protocolo organizado en la evaluación de urgencias o emergencias de un paciente con
con sospecha de stroke es recomendado, o sea que los hospitales, los centros que atendemos stroke necesitamos tener un protocolo para el tratamiento del paciente con stroke, eso tiene evidencia. Vamos a revisar rápidamente unos casos clínicos. Este es un paciente de 83 años, anticoagulado por un problema, por una fibrilación auricular de origen valvular con INR de 1.6, anticoagulado por debajo de rangos con 5.5 horas de evolución, un paciente con hemiparesia izquierda y disartria con esa presión y esa glucometría, paciente con contraindicación para, se consideró en ese momento contraindicado para trombolisis, estaba muy cerca con RTPA, muy cerca a cumplir incluso la ventana de 6 horas. Entonces vemos aquí lo que dicen ahí es que los pacientes hacer imágenes adicionales más allá de una tomografía simple de cráneo en un paciente con menos de 6 horas no presenta beneficio, o sea, no pierda tiempo haciendo más imágenes. Con un TAC simple de cráneo proceda. El paciente con un NIH en la escala de 25, tenemos un aspect que no veíamos, de pronto alguna hipodensidad distal temporoparietal izquierda, por eso se clasificó como 9 puntos, pero un aspecto muy bueno. Acuérdense que 10 es un TAC normal, menos de 5 complicaciones, y aquí estamos viendo cómo estamos en el eje carotidio derecho. Vemos, por eso vemos medio cerebro, pero vemos que le hace falta, hay una rama amputada hacia la cerebral media derecha, hipoperfundida, teníamos el trombo instaurado. Entonces fuimos con un microcatéter, una microguía, llegamos allí, ahí ponemos el tubito con el que aspiramos nosotros, que se llama el catéter de aspiración, ponemos presión negativa y lo que obtenemos es sacar el trombo y reperfundir toda esta zona del cerebro que no estaba recibiendo perfusión en territorio de la cerebral media izquierda, y el paciente presenta una mejoría clínica inmediata y un ranking al alto. Se hizo aspiración, pasamos el catéter de aspiración una vez, no fue efectivo, entonces pasamos esto que están viendo acá, es el stent lleno de trombo, toda esta mallita lleno de trombo, aquí es el trombo que sacamos, y el paciente se fue con un ranking de 1, con una mejoría dramática en el NIH, sin complicaciones hemorrágicas. Este otro caso es un caso muy interesante, un paciente de 25 años, con 12 horas de evolución y un NIH de 25. Entonces, ¿qué hacer? Aquí vemos en la tomografía, pueden ver en el lado izquierdo, vemos esa imagen densa de la tomografía. Eso es el signo de la cerebral media hiperdensa, no sé si de pronto lo puedan ver acá, signo de la cerebral media hiperdensa. Y cuando hacemos el TAC simple, lo que está ahí señalado es que vemos que no hay flujo en la carótida. Entonces tenemos que este paciente joven, pues tenemos que hacer estudios de perfusión. No había en ese momento cómo hacer un estudio de perfusión, entonces lo que hicimos fue hacer un mismatch entre la difusión y el FLAIR, y vemos que habían cambios en la difusión, pero había muy pocos cambios en el FLAIR. Entonces dijimos, a pesar de las 12 horas en este paciente tan joven, y el TOF que está ahí, que es la imagen vascular, veíamos que no había flujo en el término carotídeo ni en la cerebral media izquierda. Entonces, a pesar de que no teníamos estudios de perfusión como se debe hacer según las guías, estas imágenes nos ayudan a hacer un mismatch entre la difusión y el FLAIR, y teniendo un vaso grande en un paciente joven además, entonces procedimos al manejo endovascular. Lo que estamos viendo acá es que no tiene carótida interna, es una disección, y aquí entonces logramos un primer pase, pero todavía tenemos trombos y no hay flujo distal. Entonces lo que hacemos es subir, llegar hasta la media, aspirar, pasamos todos esos cablecitos, catéteres y microcatéteres para repermeabilizar la media con un Solitaire, que es el stent retriever, el stent trigger por excelencia, y los catéteres de aspiración, una técnica combinada. Entonces aquí logramos pasar, aquí reperfundimos el cerebro, sacamos muchos trombos, pero todavía tenemos un sistema triaxial. Pasamos un catéter guía, por adentro de ese catéter guía otro tubo que se llama el catéter de aspiración, en ese caso un Sofía, y a través de ese microcatéter por el cual pasamos el Solitaire, que es el stent retriever que utilizamos nosotros para hacer trombectomía. Entonces ahí está el Neuromax, es el catéter guía que va desde la ingle hasta la carótida. Luego pasamos el Sofía, que es capaz de entrar hasta los vasos del cerebro. Y por último, como aquí había tanta carga trombótica, ayudamos también con el microcatéter, con un microcatéter, y por dentro pasamos el stent. Un stent saca trombos que se le queda pegado el trombo, se llama el stent retriever, utilizando presión negativa. Bueno, básicamente este paciente después se le puso un stent carotídeo y mejoró, se hizo su antiagregación, su anticoagulación, y el paciente ese paciente se iba a morir.
iba a ser un infarto hemisférico, y el paciente recuperó y se fue para la casa con un ranking de 1 también, con un NIS de 5, funcional, y el paciente, un paciente de 25 años que probablemente iba a fallecer o sobrevivir con unas secuelas muy graves, sobre todo afasia y hemiplegia, o sea, no iba a hablar, no iba a mover medio cuerpo. Entonces, bueno, el Atesora, el programa de la atención especializada de stroke del Oriente Antioqueño, es lo que tenemos actualmente para tratar a toda la población del Oriente. Esperemos que los 500.000 habitantes de la región se beneficien de este programa y este lanzamiento que estamos haciendo hoy en la clínica Sommer y el Centro Cardiovascular Sommer Incari. Como saben, espero que no se les olvide, el Día Mundial del Stroke, todos los 29 de octubre, y lo que queremos es generar conciencia acerca de esta enfermedad para que la gente identifique rápidamente, no se quede en la casa, como decían los colegas, no se quede en la casa esperando, o si usted es médico de urgencias, no vea, interconsulta de neurología, no, ese paciente hay que hospitalizarlo. Los grandes stroke tienen premonitorios y un porcentaje no despreciable de pacientes venía haciendo síntomas o AITs, accidentes isquémicos transitorios, o ICT, isquemia cerebral transitoria, o microinfartos cerebrales, como lo quieran llamar. Ese paciente estaba dando gritos, me voy a infartar, y no lo identificamos a tiempo. Entonces los AITs no se deben mandar para la casa, se deben estudiar, porque después de cada stroke grande, cuando uno interroga, se encuentra con pacientes que venían consultando, como ya lo comentaron los colegas, el escuché al doctor Saída, el doctor Peñarete también. Muchas gracias a todos. Doctor, tenemos comentarios. Tenemos varios comentarios. Nos saluda María del Pilar Villa desde Imágenes Diagnósticas desde Pereira. Un saludo, María del Pilar. Margarita María Sánchez también nos envía saludos. Olga Lucía Arango nos pregunta si el RTPA está indicado en niños. Sí, también, aquí es lo del doctor Peñarete, que me da una mano aquí también, RTPA en niños. Definitivamente nosotros, todos los estudios que nosotros hicimos de trombectomía mecánica al menos están hechos para mayores de 18 años. Definitivamente eso es una de las limitantes que tenemos, pero y extrapolamos los estudios de adultos para niños, definitivamente, pero también los niños, la población pediátrica pudiera beneficiarse también de RTPA. No sé si el doctor Peñarete quisiera... Adelante. El doctor Peñarete es neurólogo vascular y transmito... para hacer la discusión más amplia. Hola Carlos. Rafa, bienvenido como siempre. Pues mira, la utilización de trombolíticos en niños por protocolo se considera que se debe aplicar solamente en mayores de 18 años, pero en algunos casos se puede hacer la excepción, porque estamos hablando de que es una enfermedad catastrófica y que pues puede llevar a una secuela neurológica importante. Por tanto, en casos muy puntuales, muy bien analizados, se podría eventualmente utilizar trombolíticos, pero las indicaciones precisas son en mayores de 18 años. Igualmente para la trombectomía mecánica, todos los estudios están hechos, no hay estudios hechos para niños. Validamos lo que hacemos en mayores de 18 años, pero como Rafael muy bien lo dijo, ante una enfermedad catastrófica, primero el beneficio del paciente que la indicación, digamos, represiva de las guías. Exactamente. Muchas gracias, doctor Peñarete. Doctor Carlos, nos llega también otra pregunta de Cristina García. Ella nos dice, ¿hasta cuánto tiempo de iniciado los síntomas, si un paciente no es candidato a RTPA, debe ser llevado a trombolectomía mecánica? Buena pregunta, buena pregunta. Hasta 6 horas con un TAC simple de cráneo. Si el paciente tiene un TAC simple de cráneo y tiene ausencia de sangrado, o sea, es una isquemia y tiene un aspect mayor a 5, el paciente se beneficia de trombectomía mecánica hasta 6 horas. Si llega después de 6 horas, entonces ya hay que hacer estudios, idealmente de perfusión cerebral con resonancia magnética o tomografía. Si no se tienen a la mano, bueno, pudiéramos, lo que les había comentado, echar mano de pronto de la disociación clínica imagen, o si tenemos una resonancia simple del FLAIR difusión, por ejemplo. Pero las guías dicen que sin hacer estudios de perfusión se puede pasar a trombectomía mecánica con un TAC simple de cráneo hasta las 6 horas de iniciado el evento. Listo, doctor. Nos escribe Giancarlo Tolosa Parada, excelente revisión. Anderson Mesa Rojo nos escribe 24 horas. Gracias a todos por esos comentarios.
Bueno, sí, ya tenemos ventanas extendidas, ahí el Down y el Diffuse 3, uno va hasta las 16, el otro va hasta las 24 horas. Sí, es increíble que alguien tolere 24 horas, eso es una suerte, que hay gente que tiene mucha colateralidad cerebral y a pesar de una oclusión proximal que para la mayoría de los pacientes puede ser deleterio, mortal o infartarlo rápidamente, hay pacientes que toleran esas oclusiones y hay casos muy escogidos de pacientes que llegan a las 24 horas y se benefician de una trombectomía mecánica. Listo, doctor, muchas gracias. Terminamos entonces su intervención con este comentario de Mari Rentería. Doctor Carlos, muchísimas gracias. Es muy importante actuar a tiempo en cada paciente. De acuerdo, muy de acuerdo. Muchas gracias, doctor.